Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente, esta vez desde México, para tocar la segunda parte de Visión Misión. Algo que a mí me llamó profundamente la atención fue el capítulo 1 de Josué. En el capítulo 1 de Josué, 3 veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y me llamó mucho la atención porque normalmente nosotros este pasaje lo usamos para alentar a personas que están en problemas, dificultades, y un poco que tratamos de que transmitir la fuerza del carácter de Josué en este punto. Y entonces le pedí a Dios que me mostrara un poco más, que si había algo más detrás de todo esto. ¿Por qué decirle a Josué, esfuérzate y sé valiente? Entonces Dios me mostró un poco la currícula de Josué. En Éxodo podemos ver claramente que después de estar en los servicios del tabernáculo, Moisés regresa al campamento, mientras que Josué permanece en el tabernáculo. Entonces podemos ver que el corazón de Josué está en las cosas de Dios, pero no solamente está en las cosas de Dios, también le cree. Después del informe, los espías, cuando van por primera vez a la tierra prometida, 10 espías decían que era imposible tomar la tierra prometida, porque habían ciudades fortificadas y había gente de guerra. Y Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras y dijeron, no, eso no puede ser, Dios nos lo ha prometido y lo vamos a poder hacer. No es que ellos no habían visto a la gente de guerra y que no habían visto las ciudades fortificadas, sino que le habían creído a Dios por encima de lo que habían visto. Entonces tenemos a un Josué que su corazón está en las cosas de Dios, es una persona que le cree a Dios, es una persona valiente, porque es una persona que vemos a lo largo del Pentateuco que está en batalla, es un hombre de guerra, es un hombre valiente. Es un hombre además obediente, porque obedece las órdenes de Moisés sin discusión. Es un hombre leal. Y yo me preguntaba por qué Dios a un hombre con este currículum espiritual tendría que decirle esfuérzate y sé valiente, y no una vez, sino 3 veces por lo menos, en el capítulo 1 de Josué. Y entonces me percaté, Dios me hizo ver, que cuando Israel sale de la tierra de Egipto y sale a tomar la tierra prometida, hay 2 tiempos, de Josué capítulo 1 para atrás y Josué capítulo 1 para adelante. Y yo le dije a Dios, ¿qué cosa hay que no logro ver? Y me mostró que de Josué capítulo 1 para atrás había maná, había codornices, había una nube de fuego que les daba calor en la noche, había una nube en el día que los protegía del calor, había agua de la roca. De Josué capítulo 1 para adelante no volvería a ver nada de eso. La visión seguía siendo la misma, hay que tomar la tierra prometida. Pero el cómo tomaría la tierra prometida, Dios lo cambió. Dios es un Dios dinámico, es un Dios que constantemente está innovando, que nos está haciendo pensar nuevas cosas. Y entendí que por qué le decía 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque nosotros los seres humanos somos personas de costumbres. Nosotros nos hacemos de hábitos y de costumbres y nos acostumbramos a hacer las cosas en forma metódica. Entonces, cuando tenemos que romper nuestros esquemas, cuando tenemos que romper nuestros paradigmas, tenemos que ponerle mucha fuerza a nuestra forma de pensar para poder romper los esquemas a los cuales hemos estado acostumbrados, los hábitos que hemos tenido, los hábitos de levantarnos, los hábitos de actuar, los hábitos de comer, y todas esas cosas tienen que cambiar. Por eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque el cómo Dios haría tomar la tierra prometida cambiaría, sería diferente al cómo se había planteado en forma anterior. Entonces vemos que hay un corte en Josué capítulo 1. El antes y el después. Hay 2 kairos, hay 2 tiempos, 2 momentos que Dios los plantea. Van a poder ver en el esquema que también estoy publicando como foto, ese esquema cómo se da. Para tener un poco más clara la idea, en Marcos capítulo 2 está el Señor Jesús con sus discípulos y vienen los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos y le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros, refiriéndose a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos, ayunamos y por qué tus discípulos no? Y entonces el Señor les dice,
mira, lo que pasa es que ellos están con el novio. Entonces no tiene sentido que la novia ayune si el novio está con ellos. Pero en algún momento el novio no va a estar con ellos y entonces van a ayunar. Yo me imagino la cara de los discípulos de Juan el Bautista, así como habiendo chupado limón, y que habrán dicho, ¿qué se habrá fumado este que nos ha querido decir algo? Y entonces viene justamente la parábola de los odres. Y dice, ¿se echará vino nuevo en odre viejo? No, porque se rompe. Y ojo al concepto, ¿ah? Vino nuevo. En el odre se guardaba vino. No dice se echará vino, dice bien claramente, se echará vino nuevo en odres viejos. Y descubrí que el Señor no gasta tiempo en gente que vive cuadriculada. Gente que justamente su pensamiento está tan cuadriculado, sus hábitos están tan arraigados, que entonces el Señor no pierde mucho tiempo en estas personas. El diálogo se termina ahí. No les vuelvo a explicar sobre el ayuno, sobre el novio, sobre la novia, sino que simplemente lo que el Señor quiso decirles, oiga, acá hay ideas nuevas, acá hay un nuevo cómo, acá vamos a utilizar esta forma, pero Dios no se las puede dar a gente que está cuadriculada y parametrada en una forma estricta de actuar y no deja que el Espíritu de Dios cambie justamente el cómo. Muy rara vez te va a cambiar la visión. Por lo general la visión siempre se va a mantener. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos. Eso es algo que se va a mantener siempre. Esa visión se va a mantener a lo largo de la historia porque es una orden directa del Señor de hacer discípulos mientras Él no venga por segunda vez. Entonces, esta visión permanecerá siempre. Sin embargo, Dios es un Dios que nos va a permitir tener ideas nuevas de cómo hacer discípulos a lo largo de la historia. Entonces tenemos que ser esforzados y valientes porque justamente lo que tenemos que romper son nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, nuestros esquemas, y todo eso tenemos que ser muy valientes porque, como ya lo expliqué, nosotros tendemos a ser personas de hábitos y costumbres, y cuando alguien nos rompe nuestra forma de actuar, nuestro parámetro, nuestro esquema, nuestra currícula eclesiástica, entonces entramos en cortocircuito. Un ejemplo más. En capítulo 3 de Juan, Nicodemo va a buscar a Jesús. Y entonces Jesús le dice, mira, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, me imagino igualmente, algo así como habiendo chupado limón, habrá hecho que se ha fumado, y se atreve a responderle, le dice, pero ¿y cómo voy a hacer para entrar en el vientre de mi madre? ¿Podrá una persona mayor volver a entrar en el vientre de la madre? Y entonces Jesús le dice, mira, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Lo que sí te digo, le dice Jesús, es el que no nace nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y le da toda una explicación, pero también el diálogo termina ahí. Es decir, cuando nosotros estamos con un pensamiento tan cuadriculado, tan parametrado, Dios no echa vino nuevo en odre viejo. Es decir, si nosotros tenemos una forma tan cuadriculada, tan parametrada de pensar, entonces Dios tomará otro, buscará un odre nuevo y le pondrá esa idea. Y todos los que tienen nuevas ideas y le hacen caso a Dios, por lo general, encuentran mucha oposición alrededor de ellos. Como ejemplo tienes a Josué y Caleb. Revisa los datos y vas a ver que efectivamente los querían hasta matar cuando dijeron Dios sí puede darnos la tierra prometida, cuando la mayoría decía no. Es decir, el resto de personas estaban tan cuadriculadas y ellos estaban rompiendo el esquema que sencillamente querían matarlos. Jesús viene y le rompe el esquema a todos los fariseos, a todos los maestros que existían en aquel momento, a los sumos sacerdotes, y le rompe el esquema de tal manera que, ¿qué es lo que terminaron haciendo? Matándolo. Entonces, esfuérzate y sé valiente, marca el preámbulo de ser lo suficientemente valiente, de romper los esquemas, los paradigmas,
nuestros hábitos y nuestras formas de actuar frente a las revelaciones que Dios nos va dando. Dios es un Dios dinámico, es un Dios hábil, es un Dios vivo, es un Dios que habla a través de su palabra, que tú puedes leer un versículo una y otra vez y constantemente, si tienes un corazón humilde de Dios, te va a estar dando e instruyéndote de cosas nuevas en forma constante. Entonces, tu visión siempre será la misma, pero tu cómo, sé valiente y de mente abierta delante de Dios para que Él te diga cómo vas a alcanzar esa visión, cómo vas a ser discípulos, cómo vas a alcanzar a estos nuevos discípulos. Una de las cosas que Dios me enseñó, y te la dejo para terminar, es cuando me hizo ver el versículo siguiente, el versículo 20, justamente de Mateo, capítulo 28. Porque primero dice ahí, y al ser discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice en el siguiente versículo, y enséñeles a guardar mis mandamientos. El concepto de guardar en el original griego es un concepto de guardar, de atesorar, es un concepto de guardar, de escudriñar. Entonces lo que le estaba diciendo, lo que Mateo estaba registrando en ese momento es: enséñenle a mis discípulos, a los nuevos discípulos, a atesorar mis mandamientos, a atesorar su palabra, a escudriñar su palabra, a tener justamente mente abierta para escuchar a Dios y poder hacer cosas nuevas y romper nuestros paradigmas tradicionales. Te dejo el reto. Creo que está claro, te dejo el reto. Esfuérzate y sé valiente. Y piensa en esto. Tu visión es una. El cómo, deja que Dios te guíe cómo vas a alcanzar la visión. Esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga muchísimo, amigo.